Cristiano, la fe no es una opción. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 9. Para el cristiano la fe no es una opción. ¿Por qué le puse ese tema? Porque el cristiano la fe no es una opción. Estamos hablando de la fe. Lo más importante para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el que está buscando de Dios, es la fe. La palabra de Dios dice: buscad primero el reino de los cielos y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si venimos a la casa de Dios, si buscamos buscar de Dios, lo primero que tenemos que entender es la fe, porque no vamos a encontrar el reino de Dios sin fe. Sin fe no sirve nada, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que más necesitamos entender, lo que más necesitamos saber es cómo opera, cómo funciona la fe. Amén. Muchos creen que la fe es algo difícil, es algo complicado. No, la fe no es complicado, no es complejo, es simple, es sencilla, pero tenemos que entenderla. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 9. Dice la palabra de Dios: ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería, asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaron atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Verso 11, estoy leyendo la versión NBI. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que los anunciaba las nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Verso 13, Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y allí mismo recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca, les contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. O sea, en otras palabras, Simón creyó, hasta se bautizó, pero no se convirtió, porque él todavía seguía atado al dinero, seguía todavía pensando en el dinero, y él creía que las cosas de Dios las podemos obtener por dinero. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Apocalipsis 3, verso 18 dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Amén. ¿Cómo es la fe? ¿Qué podemos entender nosotros de la fe? La fe es como que fuera un alambre de corriente. Usted se ha visto esos cables de corriente que llevan miles y miles de kilovatios de corriente, que pueden alumbrar una ciudad completa. Así es la fe. La fe solo lleva el poder, pero así como esos alambres que solamente llevan el poder de la energía, realmente no son la fuente. Así es la fe. La fe solo lleva el poder de Dios, pero ellos no son la fuente. La fuente es Dios. Por eso la palabra dice tengan fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Simón tenía poder, pero el poder que tenía no venía de Dios. Era magia, era hechicería, era brujería. Eso significa que el diablo también tiene poder, pero el poder de Dios es más grande que el poder del diablo, a tal grado que Simón estaba maravillado de lo que estaba pasando. La fe es la que nos habilita para que nosotros podamos hacer cosas
que sin fe no las podíamos hacer antes. La fe es la que nos da la capacidad para poder decir cosas que no hubiéramos podido decir sin fe. La fe es la que nos da la capacidad para poder ver cosas que no podíamos ver sin fe. Sin fe no vamos a poder ver, ni hacer, ni decir cosas que no las podíamos hacer. Todo lo que nosotros podemos hacer no necesita fe, pero todo lo que nosotros no podemos hacer es lo que necesita fe. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Amén. Entonces, la fe para el cristiano no es una opción. Antes de ser cristianos, antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la fe es una opción. Pero después que lo hemos conocido, ya la fe deja de ser una opción, porque la palabra de Dios dice: el justo vivirá por fe. Eso significa que todo el tiempo, las 24 horas del día, tenemos que vivir por fe. Vamos a comer por fe y para fe. Vamos a trabajar por fe y para fe. Vamos a dormir por fe y para fe. Todo se tiene que hacer con fe. Nada se tiene que hacer con fe, porque el justo vivirá por fe. Le voy a poner un ejemplo. Tápese la nariz ahorita, apriétesela bien, lo más que pueda, pero tápesela. Vamos, tápesela. Hagamos este ejercicio. Tápese la nariz. Yo les apuesto que si los tengo así unos 3 minutos, van a empezar a ponerse rojos y van a quedarse. Suelten la nariz. Ahora, ¿qué es lo que siente? Que le hace faltaba aire, ¿va? Ahora, usted no puede vivir sin aire. Así dice la palabra: el justo vivirá por fe. Así como usted no puede vivir sin aire, tampoco puede vivir sin fe. Necesita la fe todo el tiempo. La fe no es una opción para el Hijo de Dios. La fe no es una opción para el cristiano. Es algo que tiene que entender y tiene que vivirlo todo el tiempo. Ejercitar la fe. Dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 18, lo acabamos de leer, donde el Señor dice y le está hablando a la iglesia de la Odisea. Hay 7 iglesias en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que Dios habla. Y la 7ª iglesia es la iglesia de la Odisea. Se cree que ahorita estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Y le dice: ustedes creen que son ricos, que tienen todo, pero son pobres, son miserables, no tienen nada. Vengan y compren de mí, compren oro para que sean ricos, cobren vestiduras blancas. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo que usted puede tener dinero, pero si no tiene fe, no tiene nada, es miserable. El Señor nos está diciendo que con las cosas de Dios no se compran con dinero, como Simón lo quería hacer, sino se compran por fe. Miren, la fe es la moneda internacional que en cualquier lado funciona. Cuando usted tiene fe en el Señor Jesucristo, la fe puede comprar cualquier cosa. Yo he ido a muchos países en el mundo, pero en una ocasión nunca se me olvida. Conozco casi toda Europa, conozco muchos países de Sudamérica, en todo Norteamérica, pero en una ocasión nunca se me olvida, veníamos pasando México. Imagínense, México está a la par de Estados Unidos. Lo lógico es que cuando uno entra a México, el dólar, uno si se queda sin pesos va a sacar un dólar y va a poder comer, va. Una vez nos quedamos no muy lejos de la frontera, no habíamos cambiado los pesos todavía, se nos había olvidado cambiar, adelante íbamos a cambiar, y paramos a una señora y le hicimos que nos diera de comer. Pero mire, le dijimos: no tenemos pesos, lo que tenemos son dólares. Ah, no, eso no lo conozco aquí, me dijo. Aquí o son pesos o no es nada, me dijo. Wow. ¿Sabe qué? En el Señor, en la fe funciona en cualquier parte. Hermano, cuando tú tienes fe y no tienes que comer, el Señor te va a dar la comida, no te preocupes. Él es nuestro proveedor, Él te va a dar todo lo que necesitas, es creerle. Tal vez el dólar no te va a funcionar en todas partes, pero la fe sí funciona. Por eso el Señor dice: tú crees que son ricos, pero son pobres. Porque hay veces dependemos de lo material, pero no dependemos de Dios. Vuelvo y repito: si tienes dinero pero no tienes fe, no son nada. Hermano, si usted no tiene dinero pero tiene fe,
entonces usted tiene todo lo que necesita. Porque lo que más necesitamos es la fe. El dinero se va a acabar. Es más, cuando usted se muera, el dinero no se lo lleva. Pero Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque voy con Cristo Jesús. Cuando usted muere en fe, la muerte no es pérdida, la muerte es ganancia. Todos admiraban a Simón, porque tenía poder, pero era poder del diablo. Pero él se quedó admirado cuando vio a Felipe, el evangelista Felipe, que hacía milagros, y que hacía milagros más grandes que los que él hacía. Entonces él creyó, se convirtió, creyó en el Señor Jesucristo, hasta se bautizó. Pero cuando llegó el apóstol Juan y el apóstol Pedro, y que veía que con imposición de manos recibían al Espíritu Santo, él se quedó, wow, yo quiero esto también. Y le dijo, bueno, le voy a dar tanto dinero y denme ese poder también a mí. Y el apóstol Pedro le dijo, estás en hiel de amargura, estás perdido, estás mal con tu dinero y tú mismo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se tienen con dinero, hermano. Hermano, por gracia recibimos, por gracia vamos a dar. Mire, en una ocasión, nunca se me olvida, vino unos hermanos, claro, lo hacían con amor al pastor y todo. Me decían, pastor, va a estar Benny Hinn, pero aparte de la conferencia de Benny Hinn, aparte, si usted da $1,000, él le va a imponer mano para que usted reciba. Y le dije, no, eso no viene de Dios, hermana, no se preocupen, no necesito recibirlo, porque las cosas de Dios no se compran con dinero, las cosas de Dios se compran con fe, y yo voy a recibir por fe lo que el Señor quiere darme, no lo que el diablo quiere darme. Hay lugares que usted va y dice, hermano, para que usted reciba el milagro tiene que dar tanto. Hermano, tú no necesitas pagar. El poder de Dios no se compra con dinero. El poder de Dios se compra creyendo en que Dios puede sanarte. Para Él no hay nada imposible. Así como estaba Simón, que creía que la fe era algo palpable, que la fe era algo que se podía sentir, que la fe era algo que se podía tocar. Sabe que sí hay muchos cristianos y personas que creen de la fe en eso, y por eso creen que lo pueden comprar con dinero, que pueden comprar las cosas de Dios con dinero, que pueden obtener las cosas de Dios sin fe, a través de una religión, a través de algo que no es la fe. Todo lo que podemos obtener a través de Dios es únicamente por fe. Amén. Hermano, ninguna religión te va a dar fe. Lo único que te va a dar fe es creer en la promesa de Dios, creer en la palabra de Dios. Es lo único que te va a dar. Mira, ¿para qué han servido las religiones en el mundo? Solo para guerras. Mira lo que acaba de pasar en Francia. Mira lo que pasó hace tiempos con la Inquisición. La religión solo sirve para guerras, pero nunca para llevar la fe. Cree mejor en la palabra de Dios y vive en la promesa de Dios, creyendo en lo que el Señor puede hacer, no bajo una religión, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vives una religión, haces diferencias de personas, pero cuando tú vives las promesas de Dios, vives por fe, hermano, tú no vas a diferenciar, tú vas a creer que el poder de Dios es poderoso para cambiar a quien sea. La fe no es algo que se pueda sentir. La fe no es algo que podemos tocar. La fe no es algo que podemos oler. La fe es simple, la fe es sencilla, no es complicada. Por eso un hombre, cuando vino y le dijo, pidió al Señor Jesucristo que sanara a su hijo, el Señor Jesucristo le dijo, ¿crees que puede ser sano? Sí. Pero en el momento el hombre reflexionó y debe haber pensado en ese momento, pero es que esto es tan difícil para creer. ¿Cómo? Se quedó un momento, pensó que la fe era algo complejo, y en el momento le dice, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le dice, solo cree. ¿Por qué? Porque eso es la fe, solo creer. No lo siento, solo cree. No huelo, solo cree. No lo veo, solo cree. La palabra dice, bienaventurados los que sin ver creen. Lo único que necesitamos es creer. Te voy a hacer esta pregunta, ¿hay algo más complicado que eso? Es bien simple, solo cree. Marcos dice, el que cree, recibe. Y la palabra también dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué significa creer? Simple, sencillamente creer.
No necesitas estar en un seminario, recibir todas las teologías que pueden haber. No necesitas meterte en ayuno 365 días del año. Hermanos, lo único que necesitas es creer. Si no crees, no funciona. La fe es siempre en las promesas de Dios. Repito una vez más. La fe es siempre en las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios siempre tienen que ver con lo imposible. Lo imposible es lo que necesita fe. Lo que es posible no necesita fe, porque si es posible es porque nosotros lo podemos hacer. Pero lo que es imposible es que se requiere fe. Miren lo que dice el Salmo 37, verso 24. Cuando alguien tropiece, no quedará caído, porque el Señor lo sostiene de su mano. Eso es fe, creer que cuando nos caemos, el Señor no nos va a dejar en el suelo. Quebramos económicamente, Él no nos va a dejar allí, Él nos va a levantar. Se le quemó la casa a la hermana, el Señor no la va a dejar allí, Él le va a restaurar la casa, la va a levantar. Él no nos deja caídos. Caemos en pecado, caemos en la tentación, caemos, pero Él no nos va a dejar allí, Él nos va a levantar. Y me levanta no por quien soy yo, me levanta porque he creído en su Hijo amado, en lo que hizo en la cruz, porque todo lo que recibimos lo recibimos por medio del Señor Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11 es el capítulo que habla de todos los hombres de la fe, de los héroes de la fe. Cosas maravillosas que hicieron. Cerraron bocas de leones, hicieron llover fuego del cielo, hicieron cosas milagrosas. Pero podemos tomar de dos maneras los milagros que estos hombres hicieron. Una es como una película, como una novela. Wow, que Moisés abrió el mar, que Moisés hizo llover pan del cielo, luego hizo llover carne del cielo. O lo podemos tomar de otra manera. Mi Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si Dios hizo un milagro a través de estos hombres, Dios también puede hacer milagros a través de mi vida. Amén. La fe no es una opción. La fe significa que cuando yo no puedo vivir la fe hoy en día y mañana sin fe. Yo no me puedo salir de la iglesia lleno de fe esta mañana, llegar a mi casa, viene un problema y después ese problema me tira a la cama, ese problema no me deja levantar, la cabeza me duele, siento que me pesa el cuerpo y empiezo a declarar, ay, es que ya no puedo ya no sé ni qué creer. Eso no es la fe. La fe no es una opción. Que cuando vengan las situaciones difíciles, cuando venga lo que venga, tú vas a vivir por fe, creyendo en el poder de Dios. Simple y sencillamente créelo. Tú no vas a creer por lo que estás sintiendo ni por lo que estás viendo, sino tú vas a creer por lo que la palabra de Dios declara. Amén. La fe no es una acción para que cuando vienen los problemas nosotros nos vamos a atribular. Por eso el Señor Jesucristo, cuando iba con los discípulos en la barca y estaba haciendo una tormenta, ¿quién le mandó a los discípulos que pasaran el mar de Galilea? El Señor Jesús. ¿Sabía el Señor Jesús que venía tormenta? Sí lo sabía, porque Él es Dios. Él sabía todas las cosas. ¿Iba con ellos en la barca? Sí, iba en la barca. ¿Qué iba haciendo? Dormido. ¿Se podía hundir la barca? Sí se podía hundir. ¿Sabía Jesús que se iba a hundir la barca? No, Él sabía que no se podía hundir, porque mientras Él estuviera en la barca no se iba a hundir. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Y por eso cuando la barca se estaba hundiendo, los discípulos estuvieron luchando para que la barca no se hundiera. Pero cuando ya no pudieron, le dijeron: Jesús, ¿cómo es que estás dormido? Que no te importamos, Jesús. Y se levanta, le ordena a los vientos que se calmen, las tempestades se calmaron. Y después que eso, miren lo que Jesús les dice: que no tienen fe. Que no tienen fe. ¿Por qué? Porque ahí es donde si ve si tenemos fe o no tenemos fe, cuando están los problemas, cuando están las tribulaciones, así como la tribulación que decía mi hermana Abby. La gloria es para el Señor. Si Él ha permitido que esto esté pasando, es porque viene algo grande, viene algo hermoso. Dios permite que cosas pasen en la vida con un propósito para la gloria de Él. Él quiere glorificarse a través de lo que estamos viviendo. Pero tú tienes que creer que nuestro Dios es un Dios grande. La fe no es una opción. La fe es la única que nos va a hacer cosas que nunca hemos hecho. La fe es la única que nos va a hacer cosas que nunca hemos podido vivir, pero únicamente creyéndolo en el poder de Dios.
Gedeón hizo un gran ataque a un ejército con apenas 300 hombres. Abraham tuvo hijos cuando ya no podía tener. Y Sara, dice la Biblia, que su matriz ya estaba muerta, pero quedó embarazada por fe. Hermana, usted no puede tener un hijo, puede quedar embarazada por fe. Si Dios lo hizo con Sara, lo puede hacer con su vida. Simple y sencillamente necesita creer. Crea en lo que el Señor puede hacer. La fe no es una opción. Eso significa que es mejor orar con fe que orar sin fe. Es mejor 5 minutos de oración con fe que 2 horas de oración sin fe. Y usted me dirá, pastor, pero si está orando es porque tiene algo de fe. ¿Sabe que hay gente que ora sin fe? Yo a veces le pregunto, cuando estamos en los 21 días de oración y ayuno, que ya vamos a comenzar los 21 días de oración y ayuno hoy en enero, y a veces les digo a los hermanos, hermana, ¿y usted ya escribió sus peticiones en los 21 días de oración y ayuno? No, pastor. ¿Y por qué no las escriben? No, porque el Señor ya sabe lo que quiero. Y no dice la palabra que le tenemos que pedir. Si Dios ya no sabe lo que usted le va a pedir, pero Él dice la palabra que le pidamos. Si no pedimos, no recibimos, dice la palabra. Entonces no tiene fe para hacer los 21 días de oración. La verdad, lo que está haciendo es una dieta, porque lo está haciendo sin fe. Usted tiene que escribir sus peticiones y se da cuenta que a los 3, 4, 6 meses antes que termine el año, todas las peticiones el Señor se las ha contestado, porque usted lo está haciendo con fe, creyendo en el poder de Dios. Esa fe, crea en el Señor, crea en el poder de Dios. Hermana, le digo, ¿por qué quiere que oremos? Pastor, no quiero que nadie se dé cuenta de lo que estoy viviendo. Entonces no venga a oración, hermano, porque tenemos que orar inteligentemente, tenemos que orar sabiamente. Hermano, aquí no es para avergonzarse, aquí es para glorificar el nombre del Señor. Lo que usted está viviendo, el Señor se va a glorificar y todo el mundo se va a dar cuenta que el Señor cambió a su esposo, que el Señor la cambió a usted, que Él hizo milagros grandes y poderosos. Pero ¿sabe que ese es el miedo que el diablo nos mete para que no tengamos fe? La vergüenza, la pena. Yo estuve en el muro de Jerusalén, donde los judíos llegan a orar. ¿Sabe qué hacen ellos? Escriben sus peticiones. Ese muro tiene unas rajaduras porque son piedras, y cada uno mete su petición allí y se pone a orar. Todo el mundo va y pone está lleno el muro de peticiones y peticiones y peticiones. Y yo me ponía, cuando estaba ahí enfrente de ese muro, Señor, ¿te agrada esto, Señor? Sinceramente, ¿te agrada, Señor? ¿Está de acuerdo a tu palabra, Señor? Porque la palabra de Dios dice que te pidamos, y estamos pidiendo, pero lo estamos haciendo en secreto. Ahí llegan los hermanos que no quieren que nadie se dé cuenta, y escríbenla y la meten escondiditas para que nadie los vea. Vamos a levantar un muro así como el de Jerusalén acá, para que vayan a meter sus peticiones. Ahora, Dios es milagroso. Dios no lo podemos encajonar. Yo sé que Dios se puede glorificar también así, pero hermano, cree que el Señor es grande, que el Señor es poderoso, y declara y le pide: yo quiero que el Señor saque a mi hijo de la droga, yo quiero que mi esposo salga de la droga, yo quiero, y empiece a pedir, hermano, y Dios va a hacer milagros grandes y poderosos. Amén. La fe no es una opción. ¿Sabe por qué? Porque no escogimos nosotros a Dios. La palabra dice que Dios nos escogió a nosotros primero. Me encanta la vida de Jonás. ¿Sabe por qué? Porque Jonás quiso en un día tener una opción diferente a la que Dios tenía para él. Y Jonás dijo: yo no quiero predicarle a la ciudad de Nínive. No, yo mejor quiero hacer esto. Yo no sé si ya creen lo que Dios quiere hacer, porque Él lo va a perdonar. No, yo quiero hacer esto. Pero para el que es hijo de Dios, la fe no es una opción. Tú estás bajo la voluntad de Dios y tú vas a hacer lo que Dios dice, y la voluntad de Dios. Mejor sigue la voluntad de Dios, porque la fe no viene de nosotros, la fe viene de Dios. Y la palabra dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que los árboles fueran
creados antes que los ríos fueran creados, antes que todo fuera creado. Dios ya nos había predestinado para ser hijos de Dios. Y si Dios nos había predestinado, porque Dios ya había puesto una semilla de fe en ti, que en cierto momento se iba a despertar, porque Dios te había escogido para propósitos grandes en la vida del Señor. No vivas por lo que sientes, vive por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Vamos a leer del 5 al 9. Gloria a Jesús. 1 de Pedro capítulo 1, verso 5 al 9. ¿Está conmigo? Dice el verso 5 en la versión NBI: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Pregunto, ¿cómo nos protege Dios? Con ángeles, ¿verdad? ¿Cómo nos protege Dios? Con el poder, ¿verdad? ¿Cómo nos protege Dios? Dios nos protege en muchas cosas, pero nada se hará protección de Dios si no hay fe. Porque dice que Él nos protege por medio de la fe. Mientras tú estés creyendo en el Dios Todopoderoso, Él te va a librar de la tentación. Mientras tú estés creyendo en el Dios Todopoderoso, Él va a poner ángeles alrededor tuyo a cuidarte. Mi hermana y mi hermano Milton no les pasó nada porque creen en un Dios poderoso. Él levantó al vecino para que le fuera a tocar la puerta y ellos pudieran salir. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y como decía mi hermana, no pongan los ojos en lo material. La casa se destruye y se vuelve a levantar. Hermano, ¿sabe que hay gente que se aferra tanto a lo material? Yo siempre le digo esto a mi hijo: si lo vienen a asaltar, denle lo que le van a dar. Dice, hermano, a mí me han asaltado. Y siempre que viene la misma historia: toma. Es mejor dar que recibir, digo. Y que, hermano, mire, una vez me asaltaron, que el que me estaba apuntando, así les diga, mira, yo soy militar, no, ni sabe ni apuntar, le va a ir, un tiro se le va a ir si medio hago algo. Calmate, listo, te voy a dar todo lo que quieras. Toma, calmate. Y se fue calmando. Estaba hermano, su vida vale más que lo que usted anda. Lo material se vuelve a hacer. Ahí es donde demuestra usted también la fe en Dios, donde usted aprecia lo que Dios le ha dado, que su vida vale más que lo material. Pero hay personas que ven al ladrón y no me. Hubo una persona hace poco que lo asaltaron, me estaban contando esto, y era una mujer, y se le opuso y le pegó una cuchilla de aquí, que la mano se le fue así. Ahí está, que la mano le ha quedado inutilizada. Le digo, ¿por qué no se lo diste? Valía más tu mano que eso. Hermano, muchas veces nosotros somos tentados, pero porque no andamos en fe. Ah, no, pastor, es que mire lo que me dijo, mire mi marido. Si no le contesto, olvídese, me monta encima. Hermano, camine por fe, creyendo en el poder de Dios. Dice que la palabra del manso ablanda la ira. Mejor me calmo, si la palabra de Dios lo dice, así va a ser. Y espero en el poder de Dios lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Mire lo que dice la siguiente parte del verso: hasta que llegue la salvación se ha de revelar en los últimos tiempos. Verso 6: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Wow. Yo me ponía a leer este pasaje y decía: Señor, ¿será posible que nos podamos alegrar mientras estamos pasando tribulaciones? Mientras estamos pasando pruebas. Sabes que el mundo, cuando está en tribulaciones, llega un momento que no puede alegrarse, no puede contentarse, se llena de afán, se llenan de angustia, se llenan de ansiedad, no pueden ni levantarse muchas veces, quieren hacer las cosas por ellos mismos, salir por ellos mismos, y en lugar de salir más se hunden. Pero dice que los hijos de Dios, cuando estamos en medio de las tribulaciones, nos alegramos. ¿Cómo es posible que no vamos a alegrar en medio de las tribulaciones? Por medio de tu fe.
Porque Dios te ha dado la fortaleza para fortalecerte, que saber que eso es por un tiempo, que la noche va a estar por un tiempo, pero viene el sol y va a salir muy pronto y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dice el verso 7: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que valen mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mira, aquí hay mucha revelación, pero yo quiero señalar dos. La primera es que tu fe vale más que cualquier cosa. La fe en nuestro Señor Jesucristo vale más que cualquier cosa. Es más cara, más fina que el puro oro. Entonces, si vale más, lo que más tengo que buscar en mi vida es tener fe. Lo que más tengo que entender en mi vida es la fe. Y la palabra dice que solamente cree, y créelo, porque la fe la vas a necesitar todos los días. Pero además de esto, dice que así como la fe, como el oro tiene que ser acrisolado, tiene que ser pulido, así también la fe tiene que ser pulida. ¿Y cómo es pulida la fe? Por medio de las tribulaciones. Así como el acrisolador, o sea, el pulidor pule el oro, lo mete en unas grandes bandejas de oro, en unas grandes bandejas, y las calienta hasta que se derrite el oro, porque el oro viene como una piedra sucia. Cuando usted lo ve no parece oro, pero cuando usted lo mete al fuego y se va derritiendo, se va poniendo amarillo el oro, empieza a salir la escoria del calor. La escoria no puede quedarse abajo, la escoria tiene que salir hasta arriba, donde de la olla. Y el acrisolador, el pulidor, que es Dios, tiene que sacar la escoria, recoge toda la escoria, que es lo que no sirve, lo que impurifica el oro, lo que no lo hace puro. Y cuando saca toda la escoria, el oro queda totalmente amarillo hasta que el pulidor se ve él mismo en el oro. Así Dios tiene que hacer con nuestra fe. Entiende esto, hermano. Cuando tú le decides servir a Dios, es cuando más problemas te van a venir. Cuando tú dices, hoy quiero estar en las cosas de Dios, entonces te quedaste sin trabajo. Pero no tienes que desanimarte. Pero sabes que los que no tienen fe, lo primero que hacen: ya no puedo ir ni a la iglesia, que ya no sé ni quién creo, ya no puedo levantar. Así que da vergüenza, digo yo. Es cuando más nos debemos de levantar. Satanás no me va a derrotar. Hoy voy a buscar de Dios. Hoy más voy a estar en la presencia de Dios, porque mi fe vence al mundo. Lo que yo creo en el Señor Jesucristo tiene poder en el nombre de Jesús. Levántate y créelo. Todos pasamos esos momentos difíciles, pero cuando vienen esos momentos, dale la gloria a Dios, porque cuando vienen las tribulaciones, vienen con un propósito. Y el propósito que todo está haciendo es porque Dios nos quiere pulir y nos quiere dejar mejor de lo que nosotros éramos. Amén. Termino con estos dos versos, los últimos dos versos, el verso 8 y el verso 9 de 1 de Pedro 1. Si nada has agarrado en toda esta prédica, no quiero que te vayas sin estos dos versos. Dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Una vez, en una ocasión, estaba yo evangelizando, digo yo, a un primo mío que ha estudiado de todo, es licenciado en teología, se ha leído la Biblia a ver cuántas veces, ha estudiado de todo, así, contador, y vivió su vida estudiando. Bueno, se casó ya como a los 50 y pico de años, miren, no le quedaba tiempo para buscar mujer. Un día lo estaba evangelizando y yo le digo a este primo de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y que nuestro Cristo se había levantado, y que Él no está muerto, Él está vivo, está sentado a la derecha de Dios Padre. Y él me hace esta pregunta y me dice: ¿y tú puedes creer en eso? Me dice: ¿lo has visto para que creas? Y yo le digo: yo no necesito ver a mi Señor Jesús, le digo. La palabra dice: bienaventurados los que sin ver creen. Yo creo en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo declara,
Yo lo creo. Yo no necesito ver Cristo crucificado, porque mi Cristo está en la derecha de Dios Padre. Él está sentado y está intercediendo por mí, y Él está hablando por mí, y un día va a regresar nuestro Señor Jesús, y yo lo voy a estar esperando, porque Él viene, y viene pronto. Y escucha bien lo que te voy a decir, hermano. El Señor Jesucristo viene pronto. No sé si tú has visto todo lo que está pasando en el mundo. No es normal. Dice la palabra que en los últimos tiempos el cielo va a hablar, que van a haber señales en el cielo, dice. No es cual si tú te has fijado todas las señales que están habiendo en el cielo. Nubes que nunca habían visto se están manifestando ahora. Cosas que nunca habían visto en el cielo los astrónomos lo están viendo ahora. Cosas que están pasando ahorita en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Y yo creo que todos nosotros somos la generación que vamos a ver a nuestro Cristo venir para la gloria del Señor. Y dice, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Que es su salvación. Amén. La palabra de Dios dice que peleemos la buena batalla. ¿Sí o no? Así dice. Peleen la buena batalla. Así dice la palabra, ¿verdad? No, no dice así. ¿Cómo dice la palabra? Peleen la buena batalla de la fe. No es cualquier batalla, es la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que pierdan la fe. Porque la meta de tu fe es la salvación. Dijo el Señor Jesucristo en Juan, dice: mientras tengan la luz, crean en mí. Crean que la luz vive en ustedes. Y el Señor Jesucristo dijo que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Eso significa que mientras el Señor Jesucristo no haya venido, la luz de Dios está en nosotros. Y debemos de creer que Dios es grande, que Él me ha escogido, que soy real sacerdocio, linaje escogido, que Él me ha hecho rey, príncipe, real sacerdocio. Él me ha levantado, no por lo que yo soy, sino por lo que Él ha hecho de mí. La meta mía es la salvación. Ahora, yo te voy a decir una cosa, hermano. Si a los 5 minutos de haber recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si la salvación dependiera de ti, ya lo hubieras perdido. Así te lo digo bien clarito. Bien clarito. A los 5 minutos como máximo, ya lo hubieras perdido. Porque ahí la palabra dice que un solo ver podemos pecar. Al 5 minutos ya lo hubieras perdido. Pero ¿sabes qué es lo que el diablo quiere que creas? A mí un verso que me encanta tanto en la Escritura es cuando dice que el Señor Jesús en el libro de Juan dice: todo lo que el Padre me ha dado, no voy a dejar que nadie, nada, ni nadie se me pierda. Ahora, te voy a hacer una pregunta. La fe está en las promesas de Dios, ¿sí o no? Creer en que la salvación le pertenece al Señor y que Él preserva nuestra salvación requiere fe, ¿sí o no? Ahora, creer que se pierde no requiere fe. No requiere fe, hermano. Y el mundo necesita fe. Ay, pastor, vi que tal cosa, ya perdí la salvación. Sí, no requiere fe. Ahora, creer que mi Cristo es hasta el fin conmigo y Él me va a librar por lo que hizo en la cruz del Calvario, fue una sola vez y para siempre. Eso requiere fe. ¿Te das cuenta? La fe, las promesas no son fáciles. Creer a la mentira del diablo es fácil, pero creer en las promesas del Señor son difíciles porque nosotros las hacemos difíciles, no porque fueran difíciles, porque Dios dice que es simple, es sencillo. Solo cree. Cree, sigue creyendo y no dejas de creer, porque el Señor es grande y Él es nuestro libertador. Pásennos los músicos, por favor, y vamos a pararnos. Denle un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Jesús.
cuesta creer en las promesas de Dios. Un hermano me decía en una ocasión: pastor, ¿sabe que lo que más me cuesta a mí es diezmar? Mira, hermano, le voy a decir, si no quieres diezmar, no diezmes. Esto es de fe, hermano. Pero no me entendió. Y siempre me vienen con la misma pregunta y siempre les contesto igual. Si no quieres diezmar, no diezmes. Esto es de fe. Porque incluso que el que está diezmando lo está haciendo por necesidad, está mal. Está mal. Porque no lo estás haciendo por fe. Todo es por fe. No porque si Señor Jesús me va a dar o no me va a dar. Cristo siempre te va a dar. Diezmo o no diezme, Cristo te va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Ahora yo doy por fe. Porque Él dice: pruébenme en esto. Pruébenme en esto. Pruébenme en esto, dice el Señor. Solo te estoy poniendo pequeñas cosas de demostración. El diezmar, el creer en la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo eso requiere fe, hermano. Si no dar, no requiere fe. Es más, creo que muchos lo quisieran. Cuando se meten la mano se quedan ahí, que no la pueden sacar después. Mira la parte cuando el Señor Jesucristo estaba viendo cuando venían a dar las ofrendas. Y Él se queda viendo a una viuda. Y después que la viuda puso todo lo que tenía. Puso todo lo que tenía. Y después dice: esta viuda dio más que todos ustedes. Ahora, si tú reflexionas bien ese pasaje, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo le dice: esta viuda tiene más fe que todos ustedes. Porque ustedes todavía quieren retener lo que no les pertenece. Mira, hermano, Dios no te pide nada. Dios quiere que todo lo que hagas, lo hagas por fe. Él, cuando dice dame esto, no te está pidiendo si es el dueño del oro y de la plata. Dios no te pide nada. Dios está probando tu fe. Simple y sencillamente. Aquí están todas las mujeres que están. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les es difícil someterse a su marido? Muy. Gloria a Dios, denle aplauso a la hermana. Es la única honesta. Más cuando usted tiene un marido que no la quiere, que la maltrata. Y la palabra dice: somete a tu marido. ¿Cómo voy a someter? Dios no te está pidiendo nada. Dios está probando tu fe. Si Él dice sométete, yo me someto simple y sencillamente porque lo creo. Y a los hombres que están aquí dice que tratemos a las mujeres como el vaso más frágil. Un hermano me decía: es que por rato me dan risas, ya no me puedo tener. Le quisiera coser la boca, me dijo. Escucha bien lo que te voy a decir. Si la palabra dice que las tratemos como el vaso más frágil, es porque Dios las ve así, y así las tengo que ver yo también con los ojos que Dios las ve, para la honra y la gloria de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Todo lo hacemos por fe. Es fácil hacer lo que nosotros queremos, pero es difícil hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero que con fe sí lo podemos hacer.
para la honra y la gloria del Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez es primera vez que tú estás escuchando que el Señor te está hablando claramente acerca de la fe. Y esta mañana quiero decirle: Señor, yo quiero esa fe, Señor. Y esa fe solo la vas a encontrar en el autor y consumador de la fe. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el libro de Romanos dice, en el capítulo 10, verso 9: el que me confiesa con su boca es salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Confiésame con tu boca, y la fe que yo he puesto en ti se va a activar. Créelo solamente. Sé que el diablo quiere detener tu boca para que tú lo confieses y tú digas en este momento: yo no necesito confesar al Señor con mi boca. Pero si la palabra lo dice, tienes que hacerlo por fe. Solo créelo. Solo créelo y hazlo. Puedes en este momento decirle a Jesús: yo nunca lo he hecho, nunca he confesado a mi Señor Jesús como mi Señor Salvador. Pero esta mañana quiero decirle: Señor, te confieso. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Creo fielmente que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y ahora estás sentado a la derecha de Dios Padre. Y te recibo, Señor, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Desde este momento, Señor, ahora soy tu hijo. Porque tú dices en la palabra que tú me das la potestad de ser hecho hijo de Dios en el momento que te confieso. Y que si yo no me avergüenzo ante los hombres de ti, tú no te vas a avergonzar de mí allá en el cielo. Si tú hiciste esta oración conmigo y la quieres hacer, levanta tu mano si nunca la has hecho. Si quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, solo levanta tu mano. Solo levanta la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dile: Jesús, gracias, Jesús. Yo te recibo, Señor. Te recibo esta mañana, Señor, como mi Señor y Salvador. No te debe pena, no te vergüenza. Toda la gente tiene los ojos cerrados. No te preocupes. Levanta tu mano si tú lo quieres hacer esta mañana. Dice: Jesús, entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi vida, Jesús. Necesito de ti en toda mi vida. Lléname de ti, Señor. Lléname. Gracias, Jesús.